Buenas, profesor y alumnos presentes. El día de hoy les queremos exponer sobre los peces cartilaginosos. Nosotros somos el grupo número 1 y estamos conformados por doña Vilma Sotelo, Yaira Libertad Quincín, Maura Maribel y mi persona, Doris Morales. Los peces cartilaginosos, o también conocidos como los condrictios, son un grupo conservador y evolutivo, realmente pequeño, consta de más de 1150 especies descritas actualmente y ha funcionado un éxito en diversos ecosistemas marinos y acuáticos durante más de 400 millones de años. A pesar de su éxito evolutivo, muchas de estas especies están cada vez más amenazadas debido a la sobreexplotación que estos poseen y a los factores que influyen en el medio ambiente. El cartílago es un tipo de tejido conectivo, comúnmente es de cartílago hialino, lo podemos observar en nuestro cuerpo por las orejas, que son algo flexibles, ¿verdad? Igual en esta parte de aquí de la nariz, pero no en la parte de aquí frontal. Es lo suficientemente fuerte para dar soporte y de acuerdo con unos investigadores, el cartílago que lo poseen los tiburones es distinto a la composición al de los peces óseos, que son, como lo dice su nombre, óseos de hueso y son más fuertes, y otros vertebrados. En realidad, la falta de verdadero hueso resultó ser una característica secundaria y esto es que se prescindieron de dar un soporte óseo. Están presentes estos en los ancestros agnatos a cambio de las mejores aptitudes físicas y motoras. El cartílago es menos denso y es más elástico que el hueso, proveyendo ventaja en la hora de la flexibilidad y es una palpable reducción de peso del cuerpo del animal, lo que hace más maniobrable y lo cual les ayuda a poder desplazarse con mayor facilidad, permitiéndoles realizar movimientos rápidos y aumentando que poseen cerebro desarrollado conectado a órganos sensoriales eficientes. Un tiburón es un pez con esqueleto compuesto por cartílago flexible en lugar de huesos rígidos. Los tiburones poseen miles de dientes que se generan y se caen continuamente durante toda su vida y normalmente presentan una forma corporal cilíndrica. La mayoría de los tiburones tienen 5 tipos de aletas. 1. Aletas pectorales. Proporcionan fuerza cuando el tiburón nada hacia adelante. 2. Aleta caudal. Oscila de un lado a otro e impulsa al tiburón hacia adelante a través del agua. Estas varían de tamaño y de forma, dependiendo del estilo de vida, del hábitat de la especie. 3. Las aletas dorsales, las pélvicas y las anales. Estas no se presentan en todos los tiburones. Se usan para estabilizar. Poseen de 5 a 7 aperturas bronquiales situadas a los costados de la cabeza. Habitan tanto en aguas costeras como en zonas abisales. Regularmente son organismos solitarios y en ocasiones viajan en grupos, lo cual se debe principalmente a que buscan áreas de reproducción, alimentación o refugio. Lo que depende de las necesidades propias de cada especie, situadas a los costados de la cabeza. Habitan tanto en aguas costeras como en zonas abisales. Regularmente son organismos solitarios y en ocasiones viajan en grupos, lo cual se debe principalmente a que buscan áreas de reproducción, alimentación o refugio. Lo que depende de las necesidades propias de cada especie, su alimentación es variada. Entre sus preferencias alimenticias se encuentran los peces, los moluscos, los crustáceos e inclusive los mamíferos acuáticos. Son expertos cazadores tanto de día como de noche. Lo que no se nos dice de los órganos de los sentidos con los que cuenta son altamente eficaces y muy complejos, a diferencia del grupo de las rayas, que son organismos que tienen que estar en continuo movimiento para respirar. En este punto tenemos los sentidos. Si podemos apreciar a través de la imagen, vemos
que tienen una cobertura nasal simple. Esto les ayuda para conseguir alimento y proporcionar o detectar luces o sombras en el agua a través de sus mecanismos que poseen. Decía, los sentidos que tienen los peces cartilaginosos son agudos, sobre todo el sentido del olfato. Estos son capaces de detectar sangre y seguir el rastro hasta encontrarla. La vista es menos aguda, pero pueden detectar ciertas luces y sombras en el agua. También los órganos que poseen estos tienen líneas laterales, lo cual hace un sistema de ambulacral de Lombersini, que es en el hocico, y esta les permite captar estímulo electrónico de las contracciones musculares de los peces óseos característicos de ellos. La evolución de los condrictios hicieron su aparición durante el periodo devónico superior. Los fósiles más primitivos que se conocen corresponden al género Cladoceaceae. A lo largo de la historia, los cocodrilos han encontrado con grandes periodos de radiación evolutiva. La primera tuvo lugar hasta principios del Pérmico, para luego pasar por una fase de declive que duró 100 millones de años. La segunda, la gran radiación, se dio en el Cretácico. Nadan ayudados por aletas y respiran a través de branquias durante toda la vida. Estas están expuestas al exterior directamente a través de 5 a 7 hendiduras branquiales. En el caso de las rayas o los tiburones y exclusivamente en las quimeras, difieren de otros peces en poseer esqueleto formado principalmente por cartílagos y no por huesos. Carecen de opérculo o vejiga natatoria. La falta de esta última les obliga a nadar constantemente, a posarse en el fondo, como hacen algunas rayas y tiburones, sin poder mantener una posición estática en la columna del agua. El número de sus aberturas branquiales, el número y el tipo de aletas, el tipo de dientes y el tamaño de sus mandíbulas. La forma corporal, su cavidad nocturna, un hocico alargado y con dientes usados para rajar los peces que se comen, como los tiburones sierra. Los dientes usados para agarrar y manchacar mariscos y una característica de los tiburones cornudos. Un órgano similar a los pelos, denominado barbilla, que ayudan a un tiburón a encontrar alimento. Un ejemplo es el tiburón alfombra. Un hocico largo, característica de los carcarriniformes durante toda su vida. Estas están expuestas al exterior directamente a través de 5 a 7 hendiduras branquiales. En el caso de la raya o los tiburones y exclusivamente en las quimeras. Difieren de otros peces en poseer esqueleto formado principalmente por cartílago y no por hueso. Carecen de opérculo y vejiga natatoria. La falta de esta última les obliga a nadar constantemente y posarse en el fondo, como lo hacen algunas rayas y tiburones, sin poder mantener una posición estática en la columna del agua. El número de sus aberturas branquiales, el número y el tipo de aletas, el tipo de dientes, el tamaño de sus mandíbulas, la forma corporal de su cavidad nocturna, un hocico alargado y con dientes usados para rajar los peces que se comen. Un ejemplo de este es los tiburones sierra. Los dientes usados para agarrar y machacar mariscos es una de las características de los tiburones cornudos. Un órgano similar a los pelos denominado barbilla, que ayuda a un tiburón a encontrar alimento, como es el tiburón alfombra. Un hocico largo, característica de los carcarriniformes. La reproducción es ovovivípara, en la que los huevos se desarrollan al interior del cuerpo de la madre, luego de una fertilización interna, y las crías nacen vivas.
Este rasgo es una característica de los lamniformes. Todos los tiburones se aparean por fertilización interna. Algunos tiburones ponen huevos, otros permiten el desarrollo interno. Otras características de los peces cartilaginosos son un par de aletas, un par de fosas nasales, escamas, un corazón de 2 cámaras, esqueleto hecho de cartílagos en lugar de huesos, y el cartílago da soporte al tejido y no tiene tanto calcio como los huesos, lo que hace que el hueso se ponga rígido. El cartílago es más suave y más flexible que el hueso. En el proceso de reproducción de los peces cartilaginosos, estos presentan una fecundación interna, donde el macho introduce uno de los pterigocódidos en la cloaca de la hembra, presentándose así un efecto de succión desde el esperma hacia el oviducto. Las tendencias más comunes en este grupo son el viviparismo, el ovoviviparismo, y también se presenta el fenómeno de la oofagia, que consiste en el canibalismo del útero, que se da cuando el embrión come restos de huevos. Estos peces presentan una anatomía externa en la que el elasmobranquio están compartidos lateralmente con un aspecto fusiforme. Sus aletas son pares e impares. Además, estos presentan orificios a lo largo de su cuerpo, tales como son los orificios nasales, la boca, las hendiduras branquiales, la foseta cloacal, espiraculada y las cuencas orbitales de los ojos. En la parte que corresponde a sus tegumentos, estos presentan escamas que forman la dermis y emergen hacia la epidermis. Durante su proceso evolutivo, estos han ido aligerándose y simplificándose con diferentes funciones. Entre una de ellas es la de conseguir que su piel sea más flexible y resistente, y la segunda es minimizar el rozamiento y la viscosidad del medio acuático. Entre sus familias tenemos que son los tiburones, las mantas y las rayas. Diferencia de peces cartilaginosos y óseos. Tanto los peces óseos o cartilaginosos o condrictos tienen la mandíbula ósea y articulada. La diferencia entre ambos es que en los peces condrictos el resto del esqueleto es cartilaginoso. A pesar de que todos estos animales respiran a través de branquias, a excepción de los peces pulmonados, hay diferencias relevantes entre ambos grupos. Las branquias tienen una prolongación llamada septos branquiales. Los condrictos no tienen una respiración activa y necesitan estar en continuo movimiento para que el agua pase por la branquia. Los peces óseos tienen una respiración activa. Pueden inspirar y expirar, por lo que en ellos apenas existe septo branquial. Otra diferencia entre peces óseo y cartilaginoso la encontramos en el aparato genitourinario. En condrictios, todos los conductos desembocan en la cloaca para eliminar los productos de desecho. En el caso de los machos también se utiliza como espermiducto, conducto de Wolff, y se comparte con el conducto excretor. En las hembras nunca ocurre, no lo comparten, porque tienen un conducto de Müller independiente al de desecho. En osteictos, los conductos excretores y espermiducto no se comparten en machos. En hembras sí existe comunicación entre el conducto de Müller, oviducto, y el ovisaco. Por otro lado, algunas especies de peces óseos presentan vejiga natatoria. Esto nunca se ve en condrictios. Ambos grupos presentan escamas, pero son distintas entre sí. Las escamas de los condrictios son llamadas placoideas o dentículos dérmicos y pueden modificarse formando espinas a nivel anterior de las aletas dorsales o aguijones conectados a glándulas venenosas. En las escamas de los osteictios se mantiene una capa interna ósea que proviene del caparazón de los ostracodermos.
Antigua clase extinta de peces agnatos, considerados como los vertebrados más antiguos. Esta capa se adelgaza mucho formando la escama de los teleosteos. Además existen dos tipos de escamas: escamas cicloidea y escamas senoidea. La escama cicloidea con borde liso y la escama senoidea con borde cerrado. Algunos ejemplos de los peces cartilaginosos serían el tiburón jaguar, el solrayo, el cazón, marrajo, tiburón peregrino, tiburón ballena, el tiburón martillo y el tembladera.